Es noticia el presidente interino de Brasil, Michel Temer, porque según una encuesta publicada por Datafolha, el 50% de los brasileros prefiere que Temer continúe con su gestión y rechaza el regreso de Dilma Rousseff, quien fue suspendida hace 2 meses por una comisión especial del Senado. Sin embargo, pese al juicio político que se lleva en su contra, un 32% se mostró de acuerdo con el regreso a la presidenta. Otro 4% rechazó a los 2 presidentes y un 3% considera que se deben convocar nuevas elecciones. Recordemos que el próximo 2 de agosto la Comisión Especial del Senado, que investiga a Rousseff, presentará un documento sobre las conclusiones del caso y el 9 de agosto se decidirá si Rousseff es destituida o regresa a la presidencia. Para profundizar sobre este tema, quiero darle la bienvenida a Gustavo Segre, él es analista político, socio director del Center Group y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Paulista. Señor Segre, buena tarde, gracias como siempre por acompañarnos estos minutos. Gracias a ustedes por llamarme. ¿Cómo compaginar estas cifras que nos deja este estudio? Es decir, el presidente Temer tiene un bajo favoritismo, sin embargo, y pese a esto, mucho más gente en Brasil prefiere que se quede a que vuelva Rousseff. Bueno, tiene que ver con 2 aspectos, Idaña. Me parece que el primero es que la economía está mejor y la sensación económica pesa mucho en la sensación política. Cuando nosotros verificamos, por ejemplo, que después de 15 meses vuelve a crecer el Producto Bruto Interno, que después de 40 meses vuelve a crecer el optimismo y la confianza en los industriales, y que la gente comienza a sentir que hay más transparencia en la gestión pública, que se han hecho reducciones en el gasto, que se ha generado que el Congreso apoye de manera legislativa y como debe ser la situación fiscal que el país está atravesando. Y eso le muestra a la gente que este gobierno vino para hacer las cosas, no digo bien, pero por lo menos mejor que lo anterior. Si a esto le agregamos los casos de corrupción que continúan apareciendo, y si a esto le agregamos que Dilma Rousseff salió de la imagen del día a día, entonces eso puede explicar por qué el 50% de la gente prefiere que continúe Temer, porque ya se acostumbró con esta realidad. Y hay que considerar que el juicio político que interpreto yo, y esto es algo muy personal, debe ser resuelto más para fines de agosto que hacia inicios de agosto, es político. Entonces, de poco importa si firmó un decreto o 3 decretos o 5 decretos, lo cierto es que contrarió la ley de responsabilidad fiscal y por eso es el juicio político. Y será votado por los senadores, donde el Partido de los Trabajadores tiene como compromiso hacer que algunos que hayan votado a favor del juicio político reviertan su voto. Y hay un punto importante que no me gustaría dejar de lado dentro del análisis que usted hace, es decir, digamos que se trató de levantar una matriz de opinión dentro del Brasil, por ejemplo, con el expresidente Lula da Silva a la cabeza, de que Rousseff era una víctima, que este era, como usted señala, un juicio político, sin una base lo suficientemente fuerte. Sin embargo, ¿esto no caló dentro de la sociedad del Brasil? Es que a la sociedad, para ser muy sincero, le importa muy poco si Dilma realmente contrarió o no esa ley, que de hecho lo hizo. El problema es que como estaba la situación económica y política, Dilma no conseguía gobernar más. Un ejemplo muy práctico. Cuando Dilma inicia el año, le dice al Congreso que va a tener un superávit de 26.000 millones de reales, algo así como 8.000 millones de dólares. 2 meses después le manda un déficit de 28.000 millones de dólares, 96.000 millones de reales. Ese déficit del Congreso durante 4 meses no se lo aprobó. Fue entrar un gobierno nuevo que dijo que el déficit iba a ser el doble, porque fue prácticamente de 48.000 millones de dólares, y en una semana el Congreso le había aprobado. Entonces es imposible que un presidente pueda gobernar sin el apoyo del Congreso para generar leyes que son importantes para el país. Esto es lo que la gente está observando, que en este momento el país volvió a funcionar. En el gobierno de Dilma Rousseff el país estaba parado.
Dilma estaba tan preocupada por salir de ese problema de juicio político que no gobernaba. Entonces se había peleado con todo el mundo y toda esa génesis generó un problema muy serio para los brasileros. Ese problema se está disipando y es por eso que la gente prefiere que quede Temer, que no es el mejor candidato, pero es mejor que Dilma Rousseff. Es decir, para la gente lo importante es, por ejemplo, los 17 puntos que se movió la economía. Para la gente lo importante es esa sensación de mejora, a pesar de que muchos de los nombrados por Temer estaban cuestionados. Recordemos, todos tienen procesos de investigación. A pesar de esto, digamos, para el brasilero de a pie, lo importante es esa sensación de que la economía camina y de que el país salió de ese estancamiento que usted menciona. Claro, es que además, si uno lo mira desde el punto de vista absoluto, ¿es bueno Michel Temer? No, podríamos decir que hay un montón que pueden ser mejores. Desde el punto de vista relativo, ¿es mejor que Dilma Rousseff? Sí. Tiene un montón de gente que ha sido controleada en las cuestiones fiscales y judiciales. Bueno, en ese caso ya han salido 2 o 3 ministros y Dilma tiene los 3 últimos tesoreros del Partido de los Trabajadores presos. Entonces es una cuestión también de colocar en términos relativos. ¿Esto es bueno? No, pero es mejor de lo que había. Y la gente está observando una cosa muy importante, que es la posibilidad de no ser echado. Hoy la gente se levanta para ir a trabajar y no sabe si vuelve a su casa con el trabajo o sin trabajo. Entonces el hecho de tener una tranquilidad mayor en esta cuestión del empleo le genera que, bueno, yo hoy ya salgo con más tranquilidad, no tengo que correr el riesgo de saber si mañana voy a estar trabajando o no. Y esto pesa mucho, sobre todo en la gente que tiene bajos recursos. Claro. Ahora, señor Segre, ¿qué le espera entonces a Dilma Rousseff? ¿Por dónde cree usted que se encaminan, digamos, los acontecimientos que nos traerá agosto para el Brasil? Yo creo que Dilma Rousseff está fuera. No tiene ningún sentido que ella propicie, entre otras cosas, el llamado a elecciones. Porque si va a llamar a elecciones, ¿para qué quiere volver? Primero. Lo último que dijo la semana pasada es que va a mantener el equipo económico de Michel Temer. La pregunta es, entonces, ¿por qué ella no lo nombró antes? Entonces hay un montón de cosas que a la gente no le cierra, a la gente, al pueblo. Me parece muy difícil que Dilma consiga volver. De cualquier manera, entiendo que el fusible más importante que tendrá Dilma, Lula y el Partido de los Trabajadores será en octubre, cuando haya legislación, elecciones de la parte municipal. Y esas elecciones pueden llegar a acabar con el Partido de los Trabajadores, que está muy complicado desde el punto de vista judicial, y que la gente comienza a despegarse del partido. Hay muchas alianzas que se están haciendo en diversos municipios de Brasil que buscan separarse del Partido de los Trabajadores porque se presupone que el resultado no va a ser bueno. Así que políticamente yo creo que Dilma se terminó, que no hay más Dilma Rousseff en la política, y bueno, resta saber qué será el futuro de Lula, pero lo sigo viendo muy complicado judicialmente también. Es decir, se acabó Rousseff por ahora, porque en política ya sabemos que los tiempos nunca sabemos cómo cambian y cuándo cambian. Ahora, se termina Rousseff, no vuelve, según su criterio y el de muchos analistas políticos, con un Brasil estable. Es decir, recordemos también que cuando esta historia comenzó, se apostó a la desestabilización política, a la desestabilización democrática por este juicio político. Y sin embargo, Brasil está tranquilo, es decir, ha caminado. Temer ha sorteado lo que se previó como un tiempo de tormenta y difícil, y pareciera que, digamos que es una circunstancia que, a pesar de lo apocalíptico que se visualizó, lleva a Brasil por un buen camino. De momento sí, y por otro lado en la política se va limpiando también. Recordemos que uno de los más cuestionados políticos brasileños era Eduardo Cunha, que fue quien inició el juicio político contra Dilma Rousseff como presidente de la Cámara de Diputados. Cunha no solamente no es más presidente de la Cámara de Diputados, sino que en los próximos días se va a rever sobre retirarle su mandato, con lo cual pasará a ser una persona sin fueros privilegiados y que deberá ser probablemente enjuiciado por el juez Sergio Moro, entre otros. Es otro que tiene gran chance de terminar preso junto con su esposa y su hija. Entonces, toda la cuestión política de estos casos de corrupción que tan mal le hacen al país, de a poco se van limpiando. La Policía Federal tiene 90 días para concluir la investigación contra el expresidente Lula da Silva. Juez Sergio Moro ya está con las investigaciones encausadas en función de ese mismo proceso. Y hay una delación como arrepentido de Marcelo Odebrecht,
que hoy retiró el pedido de libertad para poder firmar la delación premiada. Y ahí va a aparecer muchísima sorpresa que también va a ayudar a que se limpie la política brasilera, que tiene tantos corruptos y que deben ir presos con seguridad. Quiero darle las gracias a Gustavo Segre, analista político, socio director del Center Group, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Paulista. Gracias por estos minutos con nosotros. Gracias a ustedes, hasta luego. Buena tarde para usted.